El amor es la esencia misma del hombre, es la búsqueda del otro y el encuentro con uno mismo, es erotismo. Amar es vivir, buscamos amar y nos defendemos del amor por miedo. El amor es valentía, es coraje, es voluntad. Bienvenidos amigos a otro programa de nuestro podcast Amar. Y hoy tenemos un programa muy especial. Seguimos estando felices y contentas porque vamos a comenzar a traer invitados especiales. Y hoy es nuestro primer programa de nuestro primer invitado, que es una persona hermosa. No la conozco por hace mucho tiempo, pero el tiempo suficiente para saber que es una persona sensacional, compasiva, empática, es psicóloga también y es nuestra invitada de honor, tiene el honor de comenzar nuestros programas de invitados. Lili Rodríguez. Gracias por tenerme. Gracias por aceptar nuestra invitación y es un honor para nosotros que estés aquí. Con mucho gusto. En nuestro primer programa. Sí. Entonces, dígame, chicas. Cuéntanos de ti, a ver, para que las personas que nos están viendo y que nos han estado viendo y siguiendo por todo este tiempo te conozcan. ¿Puedo preguntar algo específico? Pero primero vamos a ver quién es Lili Rodríguez, además de ser una persona maravillosa. Como es la mitad, quiere que hagan lo que ella quiere decir. Sí. ¿Qué te dije antes de empezar? Pero bueno, a lo personal, soy mamá de 3 perritos. Son el amor de mi vida. Yo siempre comienzo cuando me conozco a alguien, eso es lo primero que digo. I'm a dog mom de 3 perritos bellos, Dante, Roxy y Lexi. Ellos son mi vida. En términos de académicos, bueno, tengo mi bachelor's degree en psicología y estoy siguiendo mi carrera con un doctorado en lo que es salud mental clínica con un enfoque en consejería. Maravilloso, maravilloso. ¿Pregunta? Preguntitas, porque tantas preguntitas tenía, sí. No, porque se conocen obviamente, ¿no es cierto? Sí. Y me han contado que tienes planes gigantes y me encantaría saber de tus planes y como la segunda pregunta sería, ¿qué te llevó a querer hacer esos planes, tus planes y qué te llevó en ese rumbo? Bueno, planes tengo muchos, ideas tengo muchos y este año comencé con la idea de que, bueno, son muchas ideas, muchos vision boards, muchas metas para mí, pero bueno, ¿cuándo vamos a empezar a ejercer esto? ¿Cuándo vamos a empezar ya con el primer paso y ya no tenerle miedo? Bueno, uno de los proyectos que quisiera comenzar con el apoyo de Dr. Yas va a ser lo que es los support groups que voy a comenzar. ¿Por qué support groups? Aún no puedo platicar como tal como ustedes, pero sí soy un mental health advocate, que bueno, eso en español directamente se traduce a lo que es una defensora de lo que es la salud mental. ¿Por qué comienzo con este proyecto en particular? El proyecto primero que quiero hacer con Dr. Yas va a ser más enfocado en lo que es las mujeres, porque es una población que he notado que de todas las poblaciones, todas necesitan lo que es ayuda en la salud mental, necesitamos más de lo que es la palabra awareness, saber un poco más en términos de lo que son las condiciones no tantas que notamos sobre a la persona, sino también las calladitas, como hemos hecho en estos segmentos ahora, de la codependencia, del narcisismo, esos pequeñitos detalles que, bueno, cualquier persona pudiese estar padeciendo. Sí. Y bueno, el primer grupo el primer grupo que quiero hacer con Dr. Yas va a ser las mujeres, porque es una de las poblaciones que noto de todas, es la que más necesita ayuda, la que más necesita una defensora, realmente esa es la palabra clave, una defensora, y mi corazón realmente está en las mujeres latinas. Las mujeres latinas, las mujeres de grupos pequeños, las mujeres que han inmigrado, las madres que quieren atenderse por primera vez, que han cargado con ese trauma generacional,
madres que quieren ser mejor mamá y mejor persona para tanto su pareja como sus niños. Quisiera trabajar con mujeres igual que están por primera vez conociendo que están teniendo estos rasgos de un trastorno mental como tal y no saben cómo empezar, no tienen amistades en común que tengan ese tipo de situación. O se lo mantienen callado. O se lo mantienen callada, que realmente el enfoque de mi misión es darle luz a lo que es la salud mental, darle luz a las cositas que decimos, ay, es normal. No es normal y deberíamos hablarlo, deberíamos debatirlo. Pero bueno, en fin, al principio quisiera comenzar con las mujeres en particular. Y me porque encanta que sea latinas, ¿no? Porque esto de que esta normalización desde el abuso verbal emocional, ¿no? Cuando dicen, bueno, si no te está pegando, no te está abusando. correcto. ¿No? Es la realidad. Ay, o lo justifican, no es la minimización, pero bueno, pues forma parte mismo de la propia violencia doméstica. Un poco como derribar esas creencias limitantes al desarrollo del yo y de esa voz que tú quieres traerle a estas mujeres en estos grupos. Me parece una idea maravillosa. Pero Sí. cuéntanos qué te llevó a querer hacer esto. ¿Qué me llevó en particular? Bueno, yo soy de fondo cubano, o sea, mis padres son cubanos, mis padres son de Holguín. Y bueno, yo nací acá, pero siempre he mantenido mis raíces conmigo. Y bueno, en lo que es esta ciudad como tal, Miami, tenemos tantas poblaciones hermosas de diferentes países. Y en particular pude exponerme a varios grupos culturales en lo que era mi carrera y en mi lugar de universidad. Porque bueno, en Berry tenemos representados más de 82 países. Y bueno, ahí fue el perfecto lugar para yo conocer mujeres de todas culturas, de todos fondos, de todo tipo de pensamientos realmente. Y algo que noté en particular fue ese tema en común, de que todos necesitamos una representativa, una voz. Y más así lo vi en lo que eran las mujeres hispanas latinos, porque en nuestras culturas es bien común, como comentó Dr. Jazz, ese de callarlo. Tanto por la idea de qué dirán, por miedo, por el desconocimiento, por los estereotipos, por la idea de bien blanco y negro de que si necesito ayuda ya estoy loca, la palabra esa que se utiliza tanto. Todo eso y que en nuestros países como tal, eso no se conoce, la salud mental no se conoce. Ya cuando se conoce es ya un límite ya o un nivel ya Más alto. que no es funcional. Lo que es un trastorno mental o una dificultad mental funcional no se conoce y más bien se calla. Entonces ese es el particular por las personas que realmente me dan cosita en el corazón, digo yo, es por ellas en particular. Sería traer a luz tu voz. Grupo. Sí, porque en ellas veo, en particular veo como por ejemplo mi madre, veo mis abuelas, veo mis tías, veo mis primas, por eso en particular es que quiero enfocarme en ellas. Interesante. Cuando dices que veo mi familia reflejada ahí, y bueno, yo también soy cubana, así que conozco muy bien la cultura y un poco la supresión, represión de la cultura del patriarcado. Correcto. Que es característico no solamente de Cuba, pero de la mayoría. Colombia también. De Colombia también. De Latinoamérica entero, Latinoamérica, sí. Y también Europa, o sea, creo que la cultura patriarcada, no se puede decir 80%, más del 80% del mundo. Cuéntame un poco de tu experiencia personal, hasta donde te sientas cómoda a contar, de cómo vistes esa represión en las mujeres, hablando solamente ahora de las mujeres, en la cultura de familias, mujeres cubanas. Bueno, en particular en lo que es las familias cubanas, bueno, mi visión inicialmente comenzó en casa, inicial. Mi familia por parte madre en particular, no digo en parte madre en particular porque fue diagnosticada, pero no diagnosticada por parte padre, tal vez sí, ¿no? Comenzó con mi bisabuela. La salud mental fue un tema que inició con ella y realmente doy gracias que ellos tuvieron como un punto de vista un poquito más moderno, porque digo, bueno, la generación de mi abuela, estamos hablando de personas nacidas en los 30s, antes de la revolución, claro, eso no se hablaba, eso era algo, eso era un tabú grandísimo, eso era tómate un remedio, cállatelo para ti mismo, no lo compartas con tu marido, interno, todo interno.
Y bueno, eso, todo lo que era exponerme a ese mundo fue con ella. ¿Por qué? Porque al llegar a este país ella se pudo atender como debería de ser, con su psiquiatra, con su psicólogo, y fue la primera persona, como fue la persona que realmente me crió, en que me abrió al mundo de lo que era la salud mental y decir, es ok hablarlo. Sí. Increíblemente para una persona de esa edad, ¿no? Porque ella me crió con 70, 80, ya llegó a los 90 años, y fue la primera persona que me dijo, no tengas miedo a hablarlo. Hazlo por mí, no tengas miedo a hablarlo. Qué empoderación, o sea, sí, empoderada, ¿no? Sí, una persona muy empoderada, una persona guerrera, que es la palabra que trato de mantener y quisiera expresarle a todas las mujeres con quien quiero trabajar. Eres una guerrera. Y bueno, eso comenzó con ella, fue una cosa que continuó en todas las generaciones, con mi abuela, con mi mamá, y en final llegó conmigo. Con ellas pude ver las faltas en el sistema, con ellas pude ver la dificultad que hay hoy en día aún en lo que es el sur de la Florida, consejeros con pasión, consejeros con empatía genuina, personas que realmente no están por el dinero sino por ayudar a las personas, personas que lo hacen de todo corazón. Eso es realmente lo que falta y es una persona, y es un detalle que quisiera llevar con mi persona a las personas con que quiero trabajar, es ese detalle personal. Porque lo visualicé entre de mi familia, lo visualicé con las compañeras mías de la escuela, lo visualicé en lo que era mi cultura, porque estoy muy apegada a mi cultura, aún mantengo mucha comunicación con el mundo de lo que es Cuba, la salud mental en Cuba y bueno, en Latinoamérica. Y en fin, eso todo me ha impactado a mí y en mi camino a la salud mental como tal. Mi primera exposición a lo que eran sentimientos que yo decía, esto no es normal, fue en la secundaria. Fue en lo que aquí se conoce como el middle school. El primer instante sí que pienso así nostálgico, que digo, wow, esto fue un momento que algo pasó. Fue en sexto grado cuando estaba en lo que era la educación física. Sabes que la educación física en este país es todos los niños juntos, esas bullas, todos en un gimnasio así grande con todos los niños. Y eso fue como el temor más grande. Empecé a lo que era síntomas físicos. Sí. Y dije, esto no es normal. Y como que me aplaudo yo misma de que pude decir, esto no es normal y lo voy a hablar. Y lo voy a decir. Y le voy a decir a mi mamá. Y ahí fue que comenzó lo que era mi path, a lo que era mi salud mental personal y lo que en fin llevé a hacer como mi carrera. Sí. Porque como yo desde niña, eso fue como a los 12 años, ya desde ahí comencé con una psicóloga, comencé con una psiquiatra y toda mi adolescencia desafortunadamente tuve una experiencia muy negativa en el sentido de que muchos de los consejeros con quien trabajé, muchos de los psiquiatras no estaban con esa pasión, no estaban con esa empatía, eran para firmar la prescripción, fuera. Era, te escucho 30 minutos, nos vemos la semana que viene, no desde que, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes al respecto de lo que hablamos hoy? Confía en mí. Ese toque personal no estuvo en ningún momento, era bien clínico. Sí. Y lo entiendo porque en muchos aspectos sí se tiene que mantener su aspecto fuerte, la distinción entre cliente y terapeuta, entre cliente y psiquiatra, entre paciente, pero ese toque no estaba ahí. Y bueno, ya al hacerme ya adulta, pude tomar ya en mis manos lo que era mi salud mental y ver realmente las opciones que tenía. Y bueno, a través de eso incluso obtuve un rediagnóstico. Toda mi adolescencia estuve con el diagnóstico incorrecto, medicamentos incorrectos, tratamiento incorrecto, que nos pasa a muchas de las personas, muchos de los adolescentes y en particular a las mujeres. Porque ya es difícil hablar sobre la salud mental, ya es difícil buscar ayuda ya cuando tienes 20, 30, 40 años, que ya tienes una vida propia, ya tienes niños, que esos son tu enfoque. Ya cuando ya obtuve edad pude, y bueno, increíble el cambio, pero algo que fue fundamental fue tomarlo en mis manos, que eso no es fácil, no es algo que todo el mundo esté listo, lleva mucho coraje, lleva mucho temor, lleva muchos sentimientos negativos, pero el resultado es definitivamente positivo. Y ahí es donde comenzó todo, en viendo la falta, en teniendo esa experiencia a primera mano y queriendo, y por dentro internalizando y diciendo, yo quiero hacer una diferencia, quiero hacer un cambio. Y realmente mi carrera era ser maestra.
mi pasión realmente era enseñanza. Yo quería ser maestra de escritura, pero esto fue algo que de raíz me tomó el corazón y dije no. Es como que todo el mundo creo que comienza su carrera de esa manera, de que, ay, quiero hacer la diferencia, pero en esta carrera realmente las personas que importan, las personas que hacen una diferencia, y sí las hacen, porque entre un cliente que tú ves, eso se expande a su familia. Verlos bien a ellos, la familia se alegra, la familia se mejora, comparten ideas, comparten recursos, comparten las cosas que han aprendido durante terapia, y estás cambiando no solamente a la persona, sino a las familias enteras, y eventualmente a la comunidad. Quiero dos cosas que como salieron a resaltar para mí es, comenzaste a hablar de tu abuelita, ¿no es Sí. cierto? Y en parte, para mí lo primero que se me vino a la cabeza es, wow, estás creando una legacía por ella, para ella, que me parece espectacular. Y otra cosa que me vino de verdad hacia la mente fue tu experiencia con un psiquiatra en particular, y bueno, con terapia también, de que no había ese sentido de humanidad. ¿no Para es cierto? nada. Y creo que en el segmento pasado estábamos hablando de la diferencia de culturas, y es algo que le hablo yo a mis clientes de que nosotros, y hay estudios sobre eso, los latinos necesitamos eso, culturalmente, esa conexión, y entre más aculturados estamos a lo que es lo americano, como Correcto. más frío, menos de esa conexión. Y además tan que estamos en importante. un sistema que comercializa, bueno, todo, desde las farmacias, los medicamentos, los seguros médicos, o sea, es un sistema muy complejo que la persona tiene que atravesar, o sea, acepta seguro, no acepta seguro, se acepta, no solamente las personas, también nosotros como proveedores, ¿sabes? Porque también nosotros tenemos nuestros conflictos y complejidades con el sistema, queriendo dar y querer siempre proveer el mejor servicio, pero esa capitalización, digamos, de la salud mental, que es algo tan sensible, tan vulnerable, Correcto. se ve más evidentemente en unos sistemas que en el otro, y bueno, tú lo has vivido ahí como en carne propia. Y lo vivimos, yo creo que nosotras como profesionales, cuando viene una persona que ya ha pasado, como decimos, por varias manos, Correcto. y dice, bueno, yo he recibido diagnóstico de ansiedad, depresión, bipolar, trastorno de la personalidad, y bueno, incluso diagnóstico que tú no tienes un trastorno de la personalidad, o sea, tú no tienes una bipolaridad, tú, bueno, has tenido episodios de depresión crónica, por ejemplo, y eso es lo que dices, ¿verdad? Como cambia la perspectiva. Lo veo mucho, y bueno, tú quizás puedes hablar un poquito más de esto, con los trastornos del desarrollo, ¿no? Con el autismo, con el Asperger, con el espectro del trastorno del desarrollo, Sí. que también muchos síntomas a veces se Sí. ¿no? Sí. No sé cómo es la palabra. Ay, se correlan, se pasan sobrepasan. sobrepasan. Sí. Sí. Estamos ahí pensando en inglés y hablando en español Correcto. y viceversa. Me tiraste dos cosas que quisiera mencionar, pero quería otro punto de la medicina y diagnóstico. Estudios muestran, eso yo se lo digo a mis clientes, porque antes de que ellos vayan al psiquiatra, nos sentamos por la hora o los 45 minutos y cuáles son los síntomas, y eso se los Correcto. pongo bien concretamente, porque cuando la gente va al psiquiatra, por lo general, un doctor regular, la gente tiene como 30 segundos para hablar Cierto. antes de que el doctor tenga todo rápido, ¿no es cierto? Entonces toca tener ese apoyo, ¿no es cierto? La mayoría de veces la gente no lo tiene. Pero entonces otra cosa que quería, que me parece muy importante, es que hablas del trastorno de la personalidad, que tú sabes que esa es una de mis zonas, sí. Y entonces yo lo que le digo a mis clientes es, tener ese diagnóstico para llegar ahí, tiene que tener no solamente los síntomas, pero la intensidad de ciertas cosas, ¿no es cierto? La consistencia de los síntomas. Exactamente. Cuando se trata del trastorno de desarrollo, ¿qué pasa? Tenemos mucho de los síntomas y uno cree, de verdad estoy ahí, ¿no Sí. es cierto? Y no, es parte de ese mismo miedo del abandono, que hemos estado hablando del narcisismo, hemos estado hablando de la codependencia, que nos hace sobreactuar, ¿no es cierto? Y interesantemente también trajiste lo del autismo, que también... Lo traes con toda intención y con todo Sí. propósito.
también tiene muchas cosas. Yo le digo a la gente, cuando yo comencé, cuando era una bebecita en el field, trabajé en 2 institutos al mismo tiempo, y uno era de autismo y otro era para niños severos, tengo que ponerlo así. Y lo que me di cuenta era que las 2 poblaciones necesitaban lo mismo. Y los niños se veían muy similares, hasta los movimientos de ciertas cosas, las texturas, las de regulación, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Cuando tenemos trauma de desarrollo, hay 7 áreas que se afectan. Y depende de las áreas que se afecten, es los diagnósticos que tenemos al final. Y no voy a meterme en eso porque son muy largas. Sí. Tiene que ver con el nivel de funcionamiento en diferentes áreas de tu vida. Y a veces eso se ve de forma diferente en la escuela o en las familias, estamos hablando de los niños. Sí. Pero también tiene que ver con las deficiencias del sistema de la formación profesional, del poner atención a lo que se está haciendo, las actividades. Eso es un poco lo que dice Lili, de su propia experiencia. Sí. Solo quiero añadir que las mismas 7 del trastorno de desarrollo son las mismas 7 de autismo, sino que van en diferentes niveles cada una. Claro, y eso puede ser muy confuso también. O no confuso, pero quizás difícil de decir, bueno, tú tienes tal cosa, no es tu diagnóstico y este va a ser tu tratamiento. Sí, sí. No, estos son temas que podemos hablar horas y horas y horas porque es lo que nos apasiona. Sí, sí. Pero me encantaría saber, o sea, de esa niña hablando con esa abuelita, la abuelita empoderándola y tú dándote cuenta, o sea, me encantaría meterme en tu mente y cuéntame ese momento en que tu abuelita te liberó. A ver, pero primero yo creo, porque quiero ver a la abuelita. Ok. A ver, ¿qué presentaba tu abuelita? ¿Era ansiedad? ¿Era tristeza? Mi abuela, en el día de hoy lo que se conocería era MDD, Major Depressive Disorder. O sea, era una depresión ya a nivel severo, de autolesión, de que ella llevaba medicamentos. O sea, era realmente su diagnóstico principal. Pero igual yo notaba ahora como profesional hubo un aspecto grande de lo que era la ansiedad generalizada y, como estábamos hablando en el segmento previo, codependencia. La codependencia en el sentido de como hubo falta de esa figura materna, quiero ser madre de todo el mundo, pero nadie me ayuda a mí. Sí. Entonces eso, claro, trae mucho trauma generacional, trae mucho cambia mucho de la manera que uno expresa ese diagnóstico y cómo se expresa como persona. Pero sí, ese fue su diagnóstico y fue algo que bueno, llevamos en todas las generaciones, nosotras como tal, incluso mujeres, todas somos hijas y llevamos el mismo patrón. Pero para mí, sí, ese fue el diagnóstico de mi abuela y para mí ese momento fue clave. Ese momento fue clave, esa conversación, ese refuerzo, ese apoyo familiar fue esencial y mayormente por el hecho de que no tenía el apoyo del sistema. No tenía el apoyo del sistema, no tenía el apoyo de la comunidad, porque eso es algo como que eres una niña, te estás desarrollando, eso es bobería de niños. Y no es bobería de niños. Así es. Y en una edad tan crítica como los 12 años. Sí. Correcto. Me imagino, claro, con la liberación hormonal, con la concientización de qué es lo que te pasa en tu cuerpo y la presencia de los otros que también nos regulan en un contexto como es la escuela. Correcto. Me imagino que todo eso también exacerbó, ¿no? Esto que sentiste en ese momento. Y la voz de tu abuela que se convirtió en la voz de la conciencia. Correcto. Que es lo más empoderado. Sí. De lo que tú vas a continuar transmitiendo con este grupo y con esta comunidad. Yo no quiero que se quede solamente en un grupo, ¿okay? Vamos a crear una comunidad. Correcto. De empoderamiento, de sacar a la luz las voces desde tu experiencia, Lili, que más que tu propia experiencia, o sea, para que las personas se sientan identificadas como seguramente ya se sienten identificadas cuando te escuchan hablar.
Sí, y ese es el mensaje que quiero llevar, sobre todo con las personas y con la comunidad en general, es que no soy una persona que lo aprendí, que lo leí en libros, me lo imagino, no. Lo viví yo, actualmente lo vivo porque eso es algo que no se me quedó en la adolescencia, es algo con que llevo toda mi vida, voy a llevar toda mi vida. Y eso en particular ya es un tema que muchas personas como que todavía les choca, porque inicialmente es el choque de que algo me pasa, necesito buscar ayuda. Segundo choque, buscar ayuda, el sistema te falla, hay algunas personas que no, hay algunas personas que le va súper bien, feliz por ellos. Y hay personas que tienen el apoyo de su familia. Yo fui bendecida de tener el apoyo, no solamente de una generación, sino de 3 generaciones, que eso es súper, eso no se ve, eso es algo bien único, y para nosotros, en particular los cubanos, eso no se ve. Y ya entonces sería el siguiente choque, tengo algo, me estoy atendiendo, esto es algo que es parte del resto de mi vida, ¿ahora qué? ¿Cómo coopero? ¿Cómo vivo? ¿Cómo lo expreso? Hablo al respecto, lo mantengo a mí, lo mantengo como que citas médicas privados, o lo traigo a casa. O sea, es tanto los pasos, tantos momentos de crecimiento, tantos momentos de cuestión, que realmente eso es lo que quisiera apoyar a esas personas. Esa realmente es la motivación y la misión mía, de que sepan de que no están solos, de que sí es difícil, no lo voy a mentir, es difícil. Hay muchos momentos en que uno se siente solo, pero no estamos solos. Y es algo que es un proceso de aprendizaje para todos. No hay un libro que dice cómo vivir con un desorden mental, cómo vivir con dependencia, cómo vivir. Eso no existe, cada persona es única, cada persona tiene sus traumas que afectan esos desórdenes, cada uno tiene sus experiencias propias que afectan ese tipo de detalles pequeños que le cambian la experiencia, la perspectiva. Está el hecho de la cultura, que es algo que quisiera enfocarme grandemente, entender lo que es los estereotipos, combatir los estereotipos. La aculturación es una parte que es fundamental, y en particular aquí en lo que es la sur de la Florida, la aculturación cambia mucho, y cambia mucho en la generación nuestra, en particular que ha crecido acá y que se está ajustando, pero aún lleva las ideas de nuestros países. Sí. Estoy pensando, ¿qué le diríamos a los hombres que nos están escuchando? Los hombres igual, los hombres son una población que igual, diría yo que menos se atienden por el hecho de, en lo que es los hispanos, el machismo, falta de recursos, eso es algo que le aplica a todas las personas de todos los géneros. A los hombres en particular les digo que tengan el mismo coraje, que sientan el miedo, que lo acepten y que se sacuden ese miedo y decirse voy a seguir adelante. Buscar la ayuda igual que las mujeres. La salud mental es igual, afecta a ambos igual. Y si hay algo que es muy importante, si lo vemos a la perspectiva de lo que es las parejas, los padres, es importante que no solamente mamá se esté atendiendo, sino papá también. Sí. Que tu esposo, tu novio, tu pareja se esté atendiendo también. Eso es fundamental, porque si estás creciendo de una parte, tú quieres que tu persona crezca por su bien. Por su bien, no solamente por el apoyo personal ni lo que le puede proveer a la relación o a la dinámica de la familia, sino por ellos mismos. Y les digo que sí, que no tengan miedo, que no sigan ese estereotipo. La generación actual, estamos como, no se me ocurre la palabra en español, Dile en inglés, encouraging. Como que la generación nuestra ahora, estamos motivando, estamos súper abiertos. La generación de, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de mi hermano que está ahora en lo que es el high school, en el 11 grado. La generación de él es nada que ver con la generación de nosotras, en el sentido de que, yo no sé, cambiaron lo que es la salud mental radicalmente. El COVID cambió, pero esa generación no ve género en el sentido de que vemos nosotros en la generación de, por ejemplo, mis padres. Y todos nos vemos por igual en el sentido de que necesitas ayuda, vamos a buscarte ayuda. No importa el género. Y el género es todo un capítulo en miles de capítulos. No, sí. Es un lenguaje pero nuevo. ¿sabes qué? Pero más allá del género, son las creencias culturales que se heredan de años y años y años pensando lo mismo. O sea, vamos olvidándonos realmente del género, porque tú puedes tener las energías femeninas, masculinas, pero es más la creencia que viene contigo, tanto del hombre como de la mujer, o del género con el cual tú te identificas claro. Realmente, porque tú puedes tener una mujer que se identifica con el género masculino
porque tiene las creencias y trae entonces esa energía y esa parte, a ver, esto se intercambia. Correcto. Es un espectrum. Es un espectrum. se Sí. intercambia. Un espectrum. Entonces, incluso la parte que quería comentar del manejo, específicamente, por ejemplo, de la depresión en los hombres, donde el suicidio Es en términos muy- de porcentajes, y yo sé que la estadística es importante a la hora de hablar de esto, es mucho más, hay muchos más hombres que se suicidan que mujeres, incluso hombres en la edad media, 50, 55 años. Y tiene que ver con una cuestión de ese manejo, regulación emocional y de la expresión. Y O sea, las nosotros- técnicas que usan también. nosotros gritamos, lloramos, esa ciclo, o sea, podemos cerrar los ciclos emocionales, aunque sea llorando. Bueno, cerrar, depende. Bueno, cuando Sí. se lloran, cuando se lloran, comienzan a se saca un cerrarse, poquito, comienzan a procesarse esas emociones. Sí. Cuando esas emociones se almacenan y ya no hay más espacio en el almacén, entonces ¿qué te queda? ¿No? La falta de recursos. Sí. Y es lo que decía Lili al principio, que muchas personas a veces no llegan a pedir y hablar del sufrimiento que tienen, porque bueno, estamos hablando de depresión, ansiedad, es dolor, ¿no? Es dolor que a veces es dolor que uno no sabe por qué tengo este dolor, de dónde viene, estoy en una situación abusiva, estoy en una situación de trauma intergeneracional. A veces sí es verdad que hay situaciones específicas, pero a veces no, a veces es fisiológico, a veces es hormonal, a veces es biológico, genético, también hay que ver. Quiero un poquito hablar de los hombres otra vez. Y yo también. Ok. Y yo también. Sí, porque a las mujeres, de una forma u otra, nos socializan para sacar nuestros sentimientos. Sí, ¿No es cierto? así es, Los así es. hombres se socializan para bajarlos. Y yo le diría, los hombres también tienen sentimientos que han sido en una forma robados de eso por Han sido castrados de sus emociones. Exactamente, y entonces eso es un problema y afortunadamente yo veo muchos hombres, ¿no es cierto? Y es bello ver cómo Se expresan. Sí. Porque eso es algo que quería comentar y notar. Ya la terapia como tal es un tema delicado para muchas personas, para muchas culturas. Pero es increíble como las personas, si tuviéramos que poner un género a lo que es la terapia, se asocia típicamente con las mujeres, como discutimos ahora de que si la lloradera, que si gritamos, que si estamos emocionales, Sí. pero la terapia es para todo tipo de personas. Y los hombres en particular necesitan terapia por el hecho de que al menos nosotras típicamente expresamos nuestras emociones fisiológicamente, pero los hombres ni lo hablan, ni lo expresan físico, ni mental, no hay expresión. Y la terapia es un aspecto que puede comenzar esa expresión, que en fin de cabo va a llegar a lo que es desarrollar quién es esa persona, qué está sucediendo y cómo ayudarse ellos mismos. Yo quiero añadir, ¿por qué te dije, pero se saca de vez en cuando? Porque si tenemos una desregulación, si lloro, grito, pero no estoy procesando, no estoy haciendo nada, estoy estancada en una desregulación que puede durar hasta que yo tenga 80 años. ¿Okay? Entonces yo siempre le digo a mis clientes, sí, llora, saca, sin embargo, tiene que haber propósito en lo que estoy haciendo. O sea, sé que estoy llorando esto, lo proceso y ahí sí puedo decir que de verdad lo saqué. Claro, Sí. que también es un balance, ¿no? A veces se llora y es a veces como dice, bueno, yo iba manejando y quise llorar y lloré. No, a Sí. veces no siempre el propósito es la intención, sino la emoción, lo que salga. Y ya después me sentí mucho mejor, Sí. me sentí liberado. Sí. Entonces, bueno, un poco para encontrar un balance. Sí. A ver. Tampoco que siempre tienen que estar, ¿por qué te lo digo? Porque sé que las personas que intelectualizan y racionalizan están todo el tiempo pensando, ¿por qué lloro? ¿Por qué esto? ¿Por qué sentí? Correcto. ¿Por qué me duele aquí? ¿Por qué? Ok. Sí. El balance, o sea, si tienes ganas de llorar, llora. A lo mejor no hay una intención, un sentido, no, llora y te sentiste mejor llorando y se acabó. Sí. O sea, si te sientes estancado en alguna emoción, si estás en proceso de duelo, por ejemplo, te sientes estancado en la culpa, estancado, bueno, ahí estamos ya hablando de otro 20 pesos. Pero
El balance. Y creo que estamos hablando entonces de la diferencia de poblaciones, porque si yo trabajo con personas que tienen trauma de desarrollo, ¿no es cierto? La mayoría están estancadas en la desregulación. Sí. Y entonces los mismos comportamientos se ven 1, 2, 3, 4, 1000 veces, pero no nos llevan a ningún lado. Sí. A ver, ¿qué piensas tú con tu propia experiencia de vivir diferentes emociones? Estar en contacto también con otras personas que también estaban viviendo lo mismo que tú en diferentes contextos, en hombres, mujeres, o si quieres hablar ya de forma general, un poco de mecanismos, ¿no? Mecanismos vivenciales y mecanismos de recursos a aplicar. ¿Qué usas tú? ¿Qué uso yo a lo personal? Bueno, lo primero es que, el primer punto que quisiera hacer es que para mí la terapia de habla es esencial. La terapia de habla es algo que yo utilizo todas las semanas religiosamente, tengo mi cita con mi terapeuta, pero yo soy un tipo de persona que me gusta hablarlo, expresarlo, pero una cosa que quisiera notar es que no todas las terapias son iguales. Hay terapeutas que si tu preferencia es hablarle a esa persona no te comente de vuelta, te desahogaste, nos vemos la semana que viene, perfecto. Si es, por ejemplo, EMDR, que es un tipo de terapia que está surgiendo ahora más, que es para el trauma en particular, no conlleva mucho de lo que es el habla, pero conlleva mucho de lo que es el físico. Entonces, eso es un punto que quisiera hacer. Para mí, a lo personal, lo que me ha funcionado a mí, lo que he visto que ha sido muy funcional para tanto mi familia como mis amistades, como personas con quien he trabajado, primero que nada, ha sido esa base entre la relación de que si conllevas medicamento, conllevar medicamento, tener alta tensión, tener hipervigilancia en lo que es tu medicación, notar y hablar con tu psiquiatra, me siento bien, me siento mal, me está haciendo sentir acá, me está reforzando este miedo, esta paranoia, lo que te haga, tener esa comunicación esencial. Lo otro es tener una buena relación con un terapeuta. Para mí, lo que he visto que en funcionar, para mí, por ejemplo, dentro de mi misma familia, la única que se atiende con terapia de habla en particular soy yo, porque soy la que es lo que me gusta. Me gusta hablarlo, me gusta expresarlo. Soy el tipo de persona de que necesito que mi terapeuta me responda, me haga preguntas. Necesito dirección en lo que es la hora de la terapia. Pero una buena relación con un terapeuta que tenga el ritmo que llevas tú, en el sentido de que si necesitas esa comunicación, obtengas con esa persona, de que si necesitas por alguna razón un terapeuta de tu mismo género, perfecto. Un terapeuta de, por ejemplo, yo prefería mucho cuando en mi adolescencia una terapeuta hispana. Esa conexión ideal. Igual que necesitas esa conexión con tu psiquiatra, necesitas esa conexión con tu terapeuta. Esa relación tiene que ser única y bien detallada, bien manejada por ti, porque tú eres tu propio defensor. Tú eres el que puedes indicar si te sientes bien, si estás progresando, si no estás progresando. Algo que es esencial, que me ha funcionado a mí, que fue lo que me cambió realmente lo que era mi salud mental, y es el método que quisiera expresar a los demás, es que la salud mental no solamente es medicamento y terapia, sino yo lo veo de un punto de vista más holístico, en el sentido de que la dieta influye, el ejercicio influye, tus actividades de ocio influyen, no solamente puede ser trabajo, necesitas tus actividades de recreo. Y si puedes incorporar de que, por ejemplo, para mí yo soy una persona que es más el habla y sin embargo es algo físico también, necesito algo físico. Para mí el mar es algo que me alivia mucho. El mar es algo que es bien, la palabra realmente es grounding. Es bien algo que me ayuda no estar aquí, sino estar aquí. Estar en la tierra, estar en el presente. Para mí eso es lo que ha funcionado. Creo que realmente lo que quisiera que las personas hicieran es buscar lo que funciona y verlo desde el punto de vista de todos los ángulos, y no solamente terapia, medicina, sino de todo. Si tienes que cambiar, eso es algo también que es difícil para las personas, realizar de que tienes que hacer un cambio de vida. Al fin de cabo, muy importante.
Si es a un nivel de que, por ejemplo, en mi experiencia, es algo que me afecta a mi vida entera, tuve que hacer un cambio de vida completo, en términos de mi dieta, de mis hábitos, empoderar mi voz y expresar cuando me siente algo mal, cuando el trabajo no me... O sea, buscar lo que te sirve a ti como persona y no sentirte que tienes que dar la explicación a nadie. Eso es algo esencial. Y si pudieras dejar a nuestros amigos aquí con un mensaje, después de todo eso que has vivido, todo lo que has sobrepasado, ¿qué les dirías? Lo que me viene a la mente es do it. Hazlo, hazlo. Como si es tan pequeño como hacer tu primera cita con un terapeuta. Hazlo. Como si es comenzar tu propio camino con escuchar terapia en YouTube. Buscar métodos de terapia que tú puedas hacer en YouTube, o escuchar un podcast que te sientas empoderada, o comprar una libreta para tú expresar tus sentimientos. Puede empezar desde casa. Voy a cambiar mi dieta porque no me siento bien. Voy a empezar a hacer ejercicio porque siento que en el gimnasio dejo mis problemas. Y eso es parte del amor, ¿no? Del amor propio, o no, eso es Y esencial. eso después nos toca porque hasta aquí llegamos, amigos. Muchísimas gracias, estuvo espectacular. Gracias. Queremos expandirnos y estar otra hora más aquí con nosotros hablando de este tema, porque es un tema realmente muy profundo. Y el amor propio, es todo lo que Lili mencionó. Ese es el amor propio, y la definición por sí de amor. No sé, Lili, si estás de acuerdo con nosotros. Amar es eso que has dicho, todo lo que has dicho. Amar empieza con amarte a ti. Perfecto, me encanta. Gracias, Lili. Con gusto. Por venir. Es un honor, la verdad que para mí Definitivamente. es un honor Sí. para tenerte aquí, y me has tocado mucho con el sentir tu voz, porque veo a muchas personas reflejadas en tu voz, y bueno, me encanta eso. Muchas gracias por compartir tu mensaje y esperamos de pronto tenerte aquí otra vez. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, amigos. Gracias a ustedes por seguirnos. Mándenos igual mensajes, comentarios. Después vamos a poner ahí cómo contactar a Lili también, para aquellas personas que nos están escuchando. Vamos a ponerlo en la descripción, y por favor contáctenos, que estamos aquí para ustedes. Gracias. Un beso.